6 supervivencias posfascistas, España y Portugal. Las longevas dictaduras española y portuguesa, que sobrevivieron hasta 1974 y 1975, han constituido otro problema para los estudiosos del fascismo genérico y de los estados nacionales autoritarios de Europa. Pese a ser productos bastante típicos de la nueva política de la era fascista, o, en el caso del Estado Novo portugués, técnicamente anterior al período principal del fascismo, sobrevivieron en 3 decenios a su terminación y, en el proceso, tuvieron que introducir algunos reajustes fundamentales en el periodo de postguerra de la historia de una Europa comunista y socialdemócrata. Casi ningún analista riguroso afirma que el régimen de Franco o el de Salazar fueran jamás plena ni siquiera intrínsecamente fascistas, y algunos niegan que tuvieran que ver en absoluto con el fascismo. Sin embargo, parece bastante claro que en el primer decenio del régimen de Franco existió un importante componente de tipo fascista, lo cual indica que el caso español es complicado. Tanto España como Portugal figuraron entre los primeros países que introdujeron formas más autoritarias de gobierno en el siglo XX. De hecho, quien abrió el camino fue Portugal, con la semidictadura monárquica de João Franci en 1907 a 1908, el gobierno extraparlamentario del general Pimenta de Castro en 1915, y la tentativa efímera, insurreccional y plebiscitaria, de régimen presidencial bajo Sidonio País y su república Nova en 1917 a 1918. Evidentemente, las comparaciones entre los casos de España y Portugal deben hacerse con Italia y no con Alemania, y ni siquiera con los países de Europa Oriental. De hecho, si se generaliza a un nivel más amplio, probablemente sea correcto decir que España e Italia han mostrado tener más puntos en común en el periodo moderno que cualesquiera otros 2 grandes países europeos, aunque Italia no estableció el Estado nacional moderno hasta mediados del siglo XIX, casi 2 generaciones después del comienzo del sistema liberal moderno en España. Los problemas y las secuencias del desarrollo nacional, sobre todo en la política, tendieron a seguir rumbos paralelos. Los niveles de renta per cápita parecen haber sido aproximadamente iguales en el decenio de 1860, e Italia no se adelantó considerablemente hasta el gran impulso industrializador a partir de 1900. Evidentemente, en el decenio de 1920 Italia le llevaba a España más de una generación de ventaja en cuanto a desarrollo económico. Pero persisten algunas grandes diferencias. La dirección de los asuntos políticos y económicos de Italia durante el principal periodo liberal, 1860 a 1922, fue más concreta que la de España, y aportó más estímulo y orientación tanto a la política nacional como al desarrollo económico. En segundo lugar, el nacionalismo ha sido muchas veces un importante catalizador en Italia, mientras que España ha experimentado un nacionalismo mucho menos organizado y agresivo que ninguno de los otros grandes países de la Europa moderna. El derrumbamiento del sistema liberal se produjo aproximadamente al mismo tiempo en España, Italia y Portugal, en la era de la Primera Guerra Mundial y los años inmediatamente siguientes, pero cuando se inauguraron los sistemas autoritarios modernos, en España en 1923, en Portugal en 1926, aparecieron bajo una dirección pretoriana. La política de masas llegó a España con la Segunda República en 1931, y a Portugal no llegó hasta la Revolución de 1974. Por eso era imposible que en los países ibéricos los movimientos organizados de masas ocuparan un primer plano. En la década de 1920, España, la dictadura de Primo de Rivera, 1923 a 1930, fue una tentativa de autoritarismo moderno. No logró en absoluto generar una teoría ni una ideología,
sobre todo porque el propio dictador no estaba seguro de cuáles eran sus objetivos finales. Miguel Primo de Rivera creía estar, y hasta cierto punto con razón, en la tradición de las figuras pretorianas de la España del siglo XIX, que intervenían temporalmente manu militari en el proceso político liberal, no para derrocar al liberalismo, sino únicamente para establecer límites e introducir reformas. Sin embargo, el primorriverismo tenía otra faz. Si bien negaba todo deseo de imitar al fascismo italiano, el dictador español destacaba su admiración hacia el régimen italiano y su interés por él. Alfonso XIII y su primer ministro, a quien aquel presentaba como mi Mussolini, fueron los primeros visitantes oficiales del gobierno de Mussolini. Además de establecer un gobierno autoritario, Primo reimpuso el centralismo en España, estableció una asociación política de gobierno, por vaga y amorfa que fuera, e inició una nueva campaña de propaganda para ensalzar al jefe. Su ministro de Trabajo, Eduardo Aunós, el Lenin blanco, visitó Roma en 1926 para observar las fases iniciales del corporativismo nacional. Sindicalista italiano con miras a la futura política española, 161. Pero todo esto tuvo muy pocos resultados. No hubo ninguna tentativa de establecer un corporativismo español, sino únicamente un modesto programa de arbitraje sindical estatal en los últimos años de la década. La única alternativa política que podía concebir la dictadura española consistía en proponer un aumento de los poderes del Consejo de Estado y la selección de la mitad de los miembros del Parlamento mediante elecciones corporativas directas. Primo de Rivera tenía sus propias dudas incluso acerca de estas propuestas, y por último las anuló él mismo antes de dimitir. En un estado de confusión y frustración, 162. Sin embargo, Mussolini consideraba al régimen de Primo de Rivera como parte del nuevo orden nacionalista, autoritario, y por lo menos semicorporativista, si no fascista, de la Europa meridional, y su derrumbamiento repentino y total en el invierno de 1930 le inquietó. Según De Felice, la conclusión que extrajo de esto fueron que las principales instituciones de la derecha, la monarquía y la Iglesia, merecían poca confianza, y que el futuro dependía de que se acentuara de alguna forma el autoritarismo fascista, 163. Primo de Rivera no logró en absoluto superar el medio ambiente político, ideológico y cultural del liberalismo, ni siquiera en su propio pensamiento, y su caída radicalizó mucho la política española y llevó al comienzo de la democracia de masas. En solo 5 años, la República española produjo hiperpolitización, competencia revolucionaria y múltiples rupturas políticas, horizontales y verticales, sin paralelo en la historia de la política occidental en tiempo de paz en el siglo XX. Las principales variantes españolas del nacionalismo autoritario, moderado, de derecha, radical y fascista, solo cobraron forma, con retraso, durante la Segunda República. El corporativismo moderado, técnicamente legalista y autoritario, apareció en España como un catolicismo político de masas con la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que prosperó efímeramente como el partido más numeroso del país entre 1933 y 1936, antes de quedar totalmente eclipsado por la guerra civil. Los objetivos finales de la CEDA siempre fueron vagos, aunque se había comprometido a una táctica legal, parlamentaria y no violenta en la práctica. La meta suprema de la CEDA, la revisión constitucional, parecía apuntar a una república católica más autoritaria y corporativista. Al igual que todos los grupos, salvo los más moderados y liberales de España, la CEDA organizó su propio movimiento juvenil y su formación uniformada. A partir de 1933, esta última, las JAP,
pasó por un cierto vértigo de fascistización, lo mismo que muchos otros grupos nacionalistas de derechas de otros países, pero la ambivalencia de las JAP y de toda la CEDA estaba simbolizada en el saludo semifascista que se adoptó oficialmente: levantar el brazo derecho solo a medias y después doblarlo por el codo para cruzarlo por el pecho. 164. En España, la derecha radical estaba formada por dos sectores diferentes: los neotradicionalistas de un carlismo revitalizado, la Comunión Tradicionalista, o CT, y los monárquicos alfonsinos, partidarios del rey que abdicó, más moderados. A principios del decenio de 1930, la doctrina carlista se había visto influida por las teorías corporativistas católicas, y presentaba un programa de monarquía neotradicionalista y corporativista, que rechazaba un estatalismo extremado y trataba de diferenciarse claramente del radicalismo fascista y de la dictadura. 165. El estallido del anticlericalismo republicano e izquierdista provocó un aumento repentino de las filas carlistas, y sin embargo el neotradicionalismo nunca pudo movilizar directamente a más del 3 o el 4% de la población española. Los monárquicos alfonsinos neoautoritarios eran en parte un brote del ala derecha activista del antiguo Partido Conservador de la Monarquía, y su evolución fue parecida a la de parte de la destra histórica del liberalismo conservador en Italia. Hasta el triunfo del radicalismo republicano no se convirtieron los monárquicos españoles a un autoritarismo declarado, bajo las influencias gemelas de la Acción Francaise y del ala derecha Rocco/diagonal nacionalista del fascismo italiano. Durante varios años, su revista, Acción Española, inspirada en la de Acción Francaise, elaboró la base intelectual y teórica de un gobierno monárquico autoritario. 166. El principal portavoz de la derecha radical española era José Calvo Sotelo. Es conservador y es ministro de Hacienda bajo Primo de Rivera, que no se convirtió a un autoritarismo claro hasta su exilio parisiense de 1931 a 1932, al obtener un escaño parlamentario en las elecciones de 1933. Pudo volver a España, donde se convirtió en el dirigente clave del pequeño Partido Monárquico Renovación Española y organizó una agrupación más amplia de la derecha nacionalista, el Bloque Nacional, en 1934 a 1935. En las semanas anteriores a la Guerra Civil se convirtió en el principal portavoz de la oposición derechista en el Parlamento, y su asesinato por unos policías izquierdistas fue la señal para el comienzo de la Guerra Civil. En España, igual que en Italia, y las estructuras básicas de un gobierno autoritario institucionalizado no derivaban del fascismo radical, sino del autoritarismo más de derechas. Calvo Sotelo no proponía la restauración, sino la instauración de una nueva monarquía autoritaria, a la que habría de preceder un periodo interminado de dictadura. Comprendía claramente las dificultades para llegar a este objetivo mediante la movilización política, y que probablemente haría falta la intervención por la fuerza de los militares. Habría que sustituir al Parlamento por una cámara corporativa, indirecta, que representara los intereses económicos y los sociales, y entonces un gobierno fuerte estaría en condiciones de estimular la economía mediante la regulación estatal y una política reflacionista. Calvo Sotelo admiraba al fascismo italiano, intentó ingresar en la Falange de Madrid en 1934 y no objetaba a sus críticos cuando calificaban sus objetivos de fascistas, pero su proyecto estaba mucho más cerca de Rocco o de Maurras que de Mussolini, Panuncio o los falangistas españoles. No le interesaba promover un partido revolucionario de masas ni un nacionalsindicalismo demagógico, y prefería recurrir a las élites tradicionales, en lugar de a una nueva milicia nacionalista. Aunque cuando empezó la guerra civil ya lo habían liquidado, los planes un tanto
imprecisos esbozados por Calvo Sotelo y los ideólogos de Acción Española. Se acercaban más a la estructura y la política del ulterior régimen de Franco, que al Estado nacionalista, revolucionario que proponían los falangistas. Fascistizantes, 167. La política más categóricamente fascista se introdujo en España en varias etapas. El campeón inicial de la idea fascista era el esteta vanguardista Ernesto Jiménez Caballero, el de Anuncio español, que anunció públicamente su fascismo en 1929 y rápidamente quedó sometido, casi por completo al ostracismo por el mundillo cultural español, predominantemente liberal, con lo cual se convirtió en lo que él mismo calificaba de Robinson Crusoe literario. El fascismo de Jiménez Caballero se derivaba directamente de Roma, su mujer era italiana, y era desusado por su ámbito y su estructura confesadamente internacionales. Predicaba un fascismo basado en la cultura católica latina, y lo consideraba la principal esperanza de renovación cultural de las patrias de la cristiandad latina histórica. Conforme al mismo criterio, el fascismo de Jiménez Caballero se oponía al norte protestante y al nazismo. En cierto momento consideró inevitablemente la guerra entre el fascismo y el nazismo, 168. Pero Jiménez Caballero no era un organizador político, y la primera agrupación política fascista de España la creó Ramiro Ledesma Ramos, un universitario en paro que se había especializado en las matemáticas y la filosofía. También en este caso la inspiración era primordialmente italiana, y su grupito recibió el nombre de Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, término bastante equivalente al de Fasti Italiani di Combattimento, y su semanario La Conquista del Estado, el mismo título que el de una antigua publicación que había dirigido el importante escritor fascista Curcio Malaparte. Pero aunque Ledesma obtenía su inspiración de Italia, y también, en parte de Alemania, lo que lo llevó a peinarse algún tiempo como Hitler, pronto adquirió clara conciencia de la necesidad de evitar, o al menos evitar, la apariencia de la imitación del fascismo italiano o de otros movimientos extranjeros. El programa inicial de las Jones, con su aspiración a un Estado nacional sindicalista, podía leerse como un calco de las ideas y los objetivos del fascismo italiano, pero Ledesma prefirió evitar esa etiqueta, pues advertía que era contraproducente para el clima español, en general. Liberal de izquierda, 169. Las Jones permanecieron totalmente aisladas y al nivel de una pequeña secta. Su base principal eran los estudiantes de universidad y de bachillerato, y fueron un producto típico de la política de la inteligencia radical, durante sus 2 años y medio de existencia independiente, 1931 a 1934, no tuvieron el menor impacto en los asuntos españoles. En 1933, sectores de la derecha hicieron una tentativa de fascismo español más vigorosa y mejor financiada, 170. El triunfo de Hitler despertó también interés en España, no tanto entre los fascistas en potencia, de los que parecía haber tan pocos en la península, sino entre los derechistas radicales o derechistas radicales en potencia, que eran muchos más. En el verano de 1933 unos financieros vascos se pusieron a buscar un posible fascismo español contrarrevolucionario y demagógico. Aunque prestaron algo de apoyo a Ledesma y a las Jones, decidieron que eran demasiado radicales y demasiado insignificantes para merecer un apoyo en toda regla. El principal dirigente de un posible fascismo español que surgió en él verano y el otoño de 1933 fue José Antonio Primo de Rivera, que era el hijo mayor del finado dictador. Fue pasando de monárquico autoritario conservador a una forma más radical de autoritarismo nacionalista, que no era del todo opuesta a las nuevas ideas de Calvo Sotelo. En 1933 el joven Primo de Rivera, al que pronto se le conocería simplemente como José Antonio, se había empezado a interesar por algo parecido al fascismo, al estilo italiano,
como vehículo para dar forma y contenido ideológico al régimen nacional autoritario que su padre había intentado de forma tan incierta y con tan poco éxito. A diferencia de Ledesma, que tenía una experiencia inicial y una percepción mayores de estos asuntos, a José Antonio no le importaba utilizar la etiqueta de fascista, aunque por fin decidió dar al movimiento que fundó con un grupo de colegas en octubre de 1933 el título más original de Falange Española. La Falange partió con mucho más apoyo financiero del gran capital, proclive a la derecha radical, que las Jones, lo que llevó a las Jones a fusionarse con ella a principios de 1934, con lo cual la organización conjunta recibió el nombre de Falange Española de las Jones. En los 2 años siguientes, y de hecho hasta la Guerra Civil, la Falange se distinguió fundamentalmente por su insignificancia. Al igual que la Guardia de Hierro rumana, se basó inicialmente en su clientela estudiantil, pero al revés que el movimiento rumano, no logró en absoluto generar un apoyo más amplio entre las clases bajas o medias. La única ventaja de esta travesía del desierto fue que dio efectivamente a los dirigentes del movimiento algún tiempo para pensar en lo que estaban haciendo. Al cabo de un año aproximadamente, José Antonio Primo de Rivera empezó a desplazarse a la izquierda, a medida que el nacionalsindicalismo de los falangistas iba adoptando tonos socialmente cada vez más radicales. Hubo una reacción un tanto atrasada al peligro del mimetismo, y antes de fines de 1934, casi todos los falangistas negaban que fueran fascistas. En 1935, la crítica del corporativismo italiano por ser demasiado conservador y capitalista, crítica bastante corriente entre los tipos más radicales de fascistas y nazis extranjeros, encontraba eco entre algunos dirigentes falangistas, entre ellos Primo de Rivera. Todo esto resultaba bastante confuso a los fascistas italianos. Durante la fase del fascismo universal, de mediados del decenio de 1930, los taxónomos italianos decidieron, de forma no demasiado concluyente, que los falangistas eran verdaderos fascistas por su fe en la autoridad, la jerarquía, el orden, y su misticismo, falangista antimaterialista, 171. José Antonio, por su parte, reconocía que todos los movimientos de renovación nacionalista que se oponían al marxismo tenían algunas cosas en común, pero también daban muestras de diferencias nacionales profundas. Como la derecha española había dejado de apoyar a un fascista más radical, la Falange figuró en la nómina extranjera del régimen italiano durante unos 9 meses en 1935-1936, 172. Al revés que muchos otros movimientos fascistas, la Falange sí elaboró un programa oficial, los 27 puntos, antes de fines de 1934. Estos tenían todas las características principales de la doctrina fascista, y en la esfera económica pedían el establecimiento de un Estado completamente nacional sindicalista. Aunque la mayor parte de la propiedad debía quedar en manos privadas, se nacionalizaría la banca y los servicios de crédito, y se expropiarían y dividirían los latifundios. Pero, pese a la crítica falangista del corporativismo italiano, jamás se elaboró un plan detallado de Estado nacional sindicalista, 173. Que los falangistas tenían algunas características propias es algo innegable, pero éstas no le impedían compartir casi todas las calidades y características generales que compondrían un inventario del fascismo genérico. Como supernacionalistas, todos los grupos fascistas, por definición, revelaban determinados rasgos nacionales distintivos. En el caso de España, el falangismo se diferenciaba algo del fascismo italiano por su identidad religiosa católica básica, aunque políticamente anticlerical, pues esto era fundamental en el falangismo, y solo marginal en el fascismo italiano, aunque se hiciera hincapié en ellos durante la polémica fascista/diagonal nacionalsocialista de 1933 a 1934. Así,
El concepto falangista del hombre nuevo incorporaba casi todas las cualidades del héroe católico tradicional, al mismo tiempo que las fundía con componentes del siglo XX. Pero esta diferencia resulta relativa, y no absoluta. Otro movimiento presumiblemente fascista, la Guardia de Hierro rumana, era mucho más absoluto y fanático en su identidad religiosa, y la falange polaca de Bolesław Piasecki, que había copiado el nombre, mantenía también un catolicismo mucho más extremado y pronunciado. José Antonio Primo de Rivera siguió siendo una figura muy ambivalente, el más ambiguo de todos los jefes nacionales fascistas. Es posible que una serie de importantes características personales, como un esteticismo meticuloso, combinado con un sentido auténtico, aunque a veces contradictorio, de escrupulosidad moral, un sentido intelectual, cultivado de la distancia y la ironía, para tratarse de un político español, un espíritu notablemente limitado de sectarismo y de rivalidad de grupo, lo descalificaran para ser un líder con éxito. Existen abundantes declaraciones de que en varias ocasiones consideró la posibilidad de abandonar el proyecto, pero no podía escapar al compromiso impuesto por las muertes y los sacrificios de otros miembros de su movimiento. Es probable que, entre todos los líderes fascistas, fuera a quien más le repugnaran la brutalidad y la violencia que comportaba la empresa fascista. Antes de fines de 1934 dejó de utilizar el término fascista, y antes de fines de 1935 el de totalitario. A veces calificaba a los conspiradores de derechas como fascistas llenos de vientos. Pero por diferente y diferenciado que fuera su enfoque, jamás renunció a los objetivos fascistas en la política. En la era postfascista, sus admiradores han destacado mucho el humanismo de José Antonio, su oposición a la dictadura total, la importancia que atribuía a la personalidad individual y a que el hombre es portador de valores eternos, así como su catolicismo, 174. Pero en la formulación josé antoniana todo esto no contradice necesariamente al fascismo, cabría hallar formulaciones bastante parecidas en algunos de los miembros, nominalmente dirigentes del PNF. Había grandes sectores de la derecha española que se estaban fascistizando, como decía acertadamente Ledesma, en uno o más sentidos superficiales, pero el mismo movimiento fascista estaba peor que anémico. El antifascismo era muy fuerte en la izquierda desde 1932, pero fue precisamente esta última la que registraba, como comentaba irónicamente Ledesma, la única actividad verdaderamente fascista en España por lo que se refiere a la acción directa y la violencia. La obra de Malaparte, técnica del golpe de Estado, tuvo su mayor influencia en 1931 a 1933 entre los partidarios de la acción directa del anarquismo español, la FAI 175, que intentó varios PUS abortados. En sus primeras fases, el falangismo parecía tan meticuloso, retórico y adversario de la acción directa que sus críticos de derecha lo etiquetaron de franciscanismo, en lugar de fascismo. Después de que Ledesma rompiera con Primo de Rivera y la falange, la interrogación que puso en el título de sus memorias, fascismo, en España, parecía plenamente acertada. En las últimas elecciones, las de 1936, la falange no obtuvo más de 44.000 votos en toda España, aproximadamente el 0,7% del total, lo cual revelaba que el fascismo era más débil en España que en cualquiera de los demás grandes países del continente europeo. La profunda debilidad del fascismo, mientras existió en España el sistema político normal, tenía varias causas. La falta de un fuerte sentido de nacionalismo español privaba al fascismo de ese punto clave de atracción. En España, el nacionalismo movilizado estaba invertido, se expresaba por conducto del intenso nacionalismo regional, de los catalanes y los vascos, dirigido contra el Estado Nacional Español unificado. Otro factor clave era lo limitado de la secularización de la sociedad rural y provinciana de gran parte de España,
sobre todo en el norte. Allí, al igual que en Eslovaquia y Austria, la alternativa multiclasista a la política liberal o izquierdista más evidente y atractiva era el catolicismo político. Además, el éxito electoral nominal de la CEDA, desde 1933 hasta principios de 1936, daba a esta táctica apariencias de victoria. El fascismo contaba en España con mucho menos apoyo cultural que en Europa Central, pues la revolución cultural e intelectual de 1890 había tenido menos resonancia en la península. Existía una cultura derechista / católica de considerable fuerza, pero no un medio ambiente secular / vitalista / darwinista mínimamente sólido. Por último, por lo que se refiere al revolucionarismo político, la izquierda parecía estar en condiciones de imponer un monopolio de sus diversas variantes. En el decenio de 1930 gozaba en España de más éxito político y apoyo que en ningún otro país del mundo. Existían menos salidas para el fascismo como consumación de una revolución frustrada y aberrante que en Europa Central. El movimiento fascista en España no pudo beneficiarse inmediatamente del colapso de la comunidad política española, porque una de las últimas medidas jurídicas eficaces que adoptó el gobierno republicano en la primavera de 1936 fue la proscripción de la Falange. Aunque hubo derechistas desilusionados, sobre todo entre los jóvenes, que empezaron a ingresar en el movimiento clandestino y parcialmente desarticulado, la ruptura del orden político borró hasta el concepto mismo de la victoria política en el sentido italiano o el alemán, y ni siquiera los falangistas se habían percibido jamás como una posibilidad práctica. La guerra civil produjo un conflicto polarizo revolucionarios / contrarrevolucionarios, en el cual la dirección pasó totalmente a las manos de los militares nacionales insurgentes que crearon el régimen de Franco. El aumento de los militantes de la Falange, que llegaron a ser varios centenares de miles en el primer año de la guerra civil, no fue decisivo en sí mismo, pues las muertes en combate y las ejecuciones habían decapitado al movimiento, mientras que la dictadura militar en la zona nacional lo habían subordinado totalmente. La decisión ulterior de Franco de apoderarse del movimiento, en abril de 1937, y de crear un partido estatal sincrético y heterogéneo basado en el falangismo era totalmente lógica y práctica. A partir del momento en que se convirtió en dictador, octubre de 1936, le preocupaba evitar lo que calificaba como el error de Primo de Rivera, consistente en no trascender una dictadura militar personal al estilo latinoamericano, sin doctrina ni estructura. Para entonces, la mayor parte de los estados europeos continentales se hallaban en el proceso de convertirse en sistemas autoritarios nacionales sincréticos, algunos de ellos conforme al ejemplo italiano de crear un partido estatal e introducir normas económicas corporativistas. Pero la entidad que Franco elevó a la categoría de partido único en abril de 1937 no era un falangismo integral, sino una unión de falangistas, carlistas y todos los demás miembros de diversos grupos derechistas y otros que estuvieran dispuestos a ingresar en ella. Aunque se elevó al programa falangista, que ahora eran los 26 puntos, a la categoría de doctrina oficial del Estado, Franco anunció específicamente que esto había de entenderse básicamente como un punto de partida, y se modificaría o se elaboraría según lo fueran exigiendo las necesidades futuras. Durante el siguiente decenio, y más, se calificaba normalmente al Estado franquista, fuera de España, de régimen fascista. Pero es dudoso que se pueda hablar de régimen fascista si no está dominado y construido por fascistas genéricos o categóricos, y difícilmente puede decirse que ese fuera el caso del franquismo. Los falangistas puros, los camisas viejas, no desempeñaron sino un pequeño papel en el nuevo Estado, y solo ocuparon una minoría de los cargos en el nuevo sistema. Ni siquiera controlaban la mayor parte de la administración del nuevo partido estatal, la Falange Española tradicionalista.
La adición de este último adjetivo, que reflejaba la fusión nominal con los carlistas, subrayaba las grandes limitaciones derechistas del fascismo del nuevo régimen. Es innegable que el franquismo inicial contenía un importante componente de fascismo, pero estaba tan limitado en el marco de una estructura derechista, pretoriana, católica y semipluralista que probablemente sería más exacto aplicarle la categoría de semifascista. Claro que el mismo adjetivo cabría aplicar sin exactitud a la Italia de Mussolini, y los parecidos entre ese último régimen y el de Franco son bastante más grandes de lo que se cree a veces. Ambos utilizaron unos partidos fascistas estatales subordinados, que se fundieron con elementos no fascistas y no adoctrinados, y después los incorporaron. Ambos permitieron un pluralismo limitado en la sociedad y las instituciones nacionales bajo la dictadura del Ejecutivo. En ninguno de los dos casos fueron los ideólogos fascistas revolucionarios los que elaboraron la institucionalización del régimen, sino que lo más corriente es que lo hicieran teóricos monárquicos de la derecha radical, junto a fascistizantes moderados. Aunque Franco gozó de una autoridad ejecutiva mucho más completa que Mussolini, acabó por convertir la forma jurídica de su régimen en una monarquía, y mantuvo con carácter vitalicio los poderes de regente. En ambos casos, se hizo frente pronto al reto del nacionalsindicalismo fascista militante, y se lo subordinó totalmente, el desbloqueamiento de los sindicatos nacionales de Rossoni en 1928, la represión de la tentativa de Salvador Merino de un sindicalismo nacional más íntegro y autónomo en 1940. Las secuencias de evolución de los dos regímenes también fueron algo paralelas, aunque al final divergieron radicalmente al nivel de la política exterior. En ambos casos, a una fase inicial de coalición sin una estructura institucional oficial, Italia, 1922 a 1925, España, 1936 a 1937, siguió una fase de institucionalización, Italia, 1925 a 1929, España, 1937 a 1942, a la que sucedió un periodo de equilibrio. Claro que se trata de una pauta bastante corriente en los sistemas nuevos. La política exterior y el contexto internacional señalaron los puntos de divergencia más aguda, pues al fin de cuentas la estructura del régimen de Franco dependía mucho de los asuntos mundiales, mientras Mussolini trató de desempeñar un papel independiente e importante a partir de 1933, Franco no tenía ilusiones y sabía que dependía de los acontecimientos. Si Hitler hubiera ganado la guerra, parece que no hay mucha duda de que el franquismo se hubiera vuelto menos conservador y derechista, y hubiera adoptado una forma más radical y abiertamente fascista. La aceptación del término fascista era bastante corriente, aunque nunca fue oficial, en el primer año de la Guerra Civil, y en varios de sus primeros discursos Franco empleó el término de totalitario. Todos los signos externos, como los gritos de «Franco, Franco, Franco», de los primeros años, no eran más que imitaciones del fascismo italiano, o a veces del nacionalsocialismo, al igual que muchos de los organismos y las instituciones del partido y el régimen, como la Dirección de Cultura Popular, Minculpop, o el Auxilio de Invierno, Winterhilfe. Pero entre diversos sectores derechistas y católicos del régimen siempre hubo una opinión decididamente antifascista. Como resultado de ello, pero sobre todo como resultado de los acontecimientos internacionales, el régimen empezó a desplazarse en el sentido opuesto a partir ya de 1942. La doctrina del caudillaje, equivalente español del ducismo y del Führerprinzip, siempre había sido más moderada que algunas de las teorías alemanas de la jefatura, y en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial no se insistió mucho en ella. Antes incluso de que se invirtiera la marea en Rusia había entrado en prensa un importante artículo de un exdirigente falangista en el cual se distinguía entre el Estado español y los regímenes totalitarios, 176, a partir de 1942,
Esto se convirtió en una tendencia general. 177. A finales de 1945, España había avanzado bastante en el proceso de transición de un Estado semifascista y parcialmente movilizado a un régimen autoritario burocrático, corporativista y no movilizado. La desfascistización se realizó en dos fases generales. La fase intermedia abarcó el periodo desde 1942 a 1957 a 1959. Los últimos elementos de la oposición a Franco en la FET fueron desapareciendo en 1941 a 1943, reavivados momentáneamente por las intrigas nazis para presionar sobre el gobierno de España a fin de que entrase en la guerra. 178. A partir de 1943, la FET había quedado reducida a un instrumento burocrático todavía más servil que el PNF bajo el Estado mussoliniano, aunque había dejado de movilizar y de desempeñar un papel tan activo en los servicios del Estado como en los primeros años del régimen. Sobrevivió oficialmente durante toda la época del régimen de Franco, debido sobre todo a que, si bien Franco prefería desalentar la movilización política, se consideraba preferible contar con algún tipo de organización política estatal que no contar con ninguna. 179. En el decenio de 1950 era mucho más frecuente darle el nombre de movimiento nacional, porque la designación vaga y abstracta parecía menos ofensiva en la nueva era socialdemócrata de Europa Occidental. Teóricamente, las listas de las diversas organizaciones del movimiento tenían más de 900.000 miembros en la década de 1960, 180, pero esto representaba en gran medida una negativa a borrar de las listas a los miembros inactivos. El punto crítico final, que inauguró la segunda fase, la más completa, de desfascistización, se inició en 1956, tras un incidente fatal en el que participaron activistas de la Universidad de Madrid. Los dirigentes falangistas de la vieja guardia presentaron a Franco una propuesta que constitucionalizaría el control del movimiento como partido único sobre gran parte de los procedimientos políticos del régimen. Esto tropezó con el veto de los militares y la oposición de la jerarquía eclesiástica. En consecuencia, en 1957 Franco adoptó su posición final a favor de una mayor despolitización y de un autoritarismo estrictamente burocrático. Se introdujo un nuevo gabinete de ministros supuestamente tecnócratas, que desmanteló los restos de la autarquía nacional sindicalista que seguía regulando y controlando gran parte de la economía, abrió a España al neoliberalismo económico, a las inversiones extranjeras masivas y al turismo, y al auge espectacular del decenio de 1960. Se enterraron en silencio los 27 puntos de la Falange, sustituidos en 1958 por una lista de 10 principios del movimiento, anodinos, que abarcaban valores como la unidad, la justicia, el bienestar, etc. El movimiento siguió sobreviviendo como residuo estrictamente burocrático. De vez en cuando había estallidos de pequeños círculos de radicales neofalangistas, y hubo varias tentativas de organizar un falangismo de oposición revolucionario. En el nuevo clima de hedonismo, materialismo y de influencia cada vez mayor de la democracia europea occidental, ninguno de ellos prosperó. No se podía estimular efectivamente el neofascismo en un país en el que el fascismo había sido débil antes de terminarse la era cultural fascista, en el cual no se había expansionado más que bajo el implacable estímulo de una guerra civil total y revolucionaria. Por fin, el movimiento quedó definitivamente disuelto en abril de 1977, en la democratización llevada a cabo por el rey Juan Carlos tras la muerte de Franco. En las elecciones de 1977, varios grupos neofalangistas compitieron en busca del apoyo popular, la mayor parte de ellos muy radicales en sus formulaciones socioinstitucionales, pero todos
Juntos no obtuvieron más que el 1% aproximadamente de los votos, poco más que en 1936, y mucho menos que los neofascistas del MSI en Italia. Portugal. El caso de Portugal es diferente y más sencillo. La dictadura que gobernó durante 48 años, de 1926 a 1974, era esencialmente del tipo europeo oriental de entreguerras, corporativista, institucionalizada, sistemáticamente autoritaria, pero no cruelmente represiva y sin ningún componente directo de partidos fascistas. Antes de la llegada del Estado Novo salazarista hubo varias formas diferentes, mucho más moderadas, de autoritarismo. Ya se han mencionado tanto la dictadura legal de João Franco de 1907 a 1908 como la República Nova presidencialista de Sidónio País de 1917 a 1918. Un nuevo partido nacionalista en los últimos años de la monarquía parecía apuntar en dirección muy parecida. Los jefes de la Guardia Republicana, GNR, introdujeron un tipo más radical de autoritarismo pretoriano en los últimos años del régimen parlamentario, especialmente los octubristas de 1921 bajo la dirección de un comandante de la GNR, Manuel Coelho, que realizó un golpe de Estado sangriento, aunque efímero. Por último, en el decenio final de la Primera República surgió una derecha radical clara en la forma del movimiento integrista, imitación directa de la Acción Francaise, que realizó una labor de agitación en pro de un nuevo sistema corporativo autoritario, con o sin monarquía. 181. Existen considerables analogías entre la dictadura militar portuguesa de 1926 a 1928 y el régimen de Primo de Rivera de 1923 a 1930, con la diferencia de que el régimen portugués encontró y aceptó de bastante mala gana a un dirigente capaz de desarrollarlo e institucionalizarlo. El doctor Antonio de Oliveira Salazar, el catedrático de Coimbra que se convirtió en ministro y jefe del régimen, se inspiraba sobre todo en la doctrina corporativista católica de derechas. Su constitución corporativista del nuevo Estado, de 1933 estaba ideada para crear el primer Estado corporativo autoritario, completo del mundo, más total que el sistema italiano contemporáneo, que en aquel momento estaba todavía en la transición del nacional-sindicalismo, parcial al corporativismo. Salazar también introdujo una organización política estatal, la Unión Nacional, pero esta era el equivalente de la Unión Patriótica formal de Primo de Rivera, no un movimiento nuevo radical de masas, ni siquiera un auténtico Partido Único a 182. En Portugal surgió brevemente un verdadero movimiento fascista, los nacional-sindicalistas de Rolao Preto con sus camisas azules, que decían estar en marcha hacia la creación de un movimiento de masas en 1934 a 1935. Al igual que Valois y varios de los dirigentes fascistas jóvenes de Francia, Rolao era un exintegralista monárquico, desilusionado con él sesgo reaccionario y la falta de un nuevo contenido social dinámico de este último movimiento. Salazar exilió a Preto en 1934 y denunció a los nacional-sindicalistas por su fascistizante exaltación de la juventud y el culto de la fuerza mediante la acción directa, el principio de la superioridad del poder político del Estado en la vida social, la propensión a organizar a las masas tras un solo líder. 183. En 1935 los nacional-sindicalistas intentaron un golpe revolucionario contra el régimen para el cual se aliaron con los anarcosindicalistas portugueses, lo cual demuestra que podían encontrarse aliados del fascismo tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, pero se vieron fácilmente aplastados. 184. Y sin embargo, pese a la tentativa de Salazar de diferenciarse claramente del fascismo, Manuel de Lucena, uno de los estudiosos más atentos del Estado Novo, insiste en que en su forma y su estructura el régimen portugués se parecía más al de Mussolini que ningún otro de Europa, y que de hecho era un fascismo sin movimiento fascista. 185.
Lucena reconoce la ambigüedad de toda definición rigurosa del fascismo, pero insiste correctamente en que no se puede hacer una comparación empírica amplia con el programa y los objetivos del movimiento fascista inicial, porque el fascismo puro nunca llegó a constituir un régimen. 186. Por lo tanto, el término fascismo, en cuanto a tipo de régimen, significa la estructura formal del Estado mussoliniano, aunque este último no estuviera dominado por el partido fascista ni por el programa de este. Los paralelismos que señala son: 1. Un dictador que actuaba como primer ministro sin ser jefe del Estado. 2. Establecimiento de una estructura económica corporativista y con el tiempo de una cámara plenamente corporativa. 3. Un Estado policíaco autoritario. 4. Una organización política estatal burocratizada, no autónoma, esencialmente no revolucionaria. 5. Una autonomía semipluralista para sectores influyentes de la sociedad bajo el sistema. Y 6. Una política exterior imperialista. Al mismo tiempo, Lucena reconoce que la analogía tiene ciertos límites, en especial en la constante tensión con los aspectos revolucionarios del fascismo italiano y en el mayor dinamismo del régimen en Italia. Hasta cierto punto la analogía está bien vista, pues la no terminación de una revolución fascista y la no creación de un sistema totalitario en Italia significaron que el régimen de Mussolini fue simplemente el más radical y dinámico de los nuevos regímenes nacionales autoritarios y semipluralistas de Europa. Aunque las doctrinas de Salazar tenían una inspiración en gran medida derechista, es cierto que existían esos paralelismos con el fascismo italiano, aunque evidentemente distan de ser completos y se ven en contradicción con otros factores. El mismo precepto de un fascismo sin movimiento fascista indica que nos enfrentamos con un fenómeno diferente. De hecho, el régimen de Salazar fue uno de los más plenamente institucionalizados entre todos los regímenes autoritarios de entreguerras, lo cual explica en parte su longevidad, pues su estructura, en parte paralela a la de Italia, era más acabada que la de los regímenes balcánicos o los de Europa Oriental. Además, el régimen portugués estuvo sin duda influido por Italia, aunque es discutible lo directa y extensa que fuera esa influencia antes de 1936. Lo que está mucho más claro es la participación de Salazar en la tendencia fascistizante general en la península ibérica y en la Europa meridional y oriental durante los años de la Guerra Civil Española. Entre 1936 y 1939, el régimen se hizo más claramente autoritario, amplió la Unión Nacional y estableció una nueva milicia política, la Legión Nacional, para complementar la policía, además de organizar un movimiento juvenil nacional. Estas dos últimas organizaciones utilizaban el saludo fascista, pero esta tendencia se vio un tanto frenada por el estallido de la guerra, que planteaba un peligro procedente de la Europa central, y empezó a invertirse en el momento en que se inició en España la primera fase de la desfascistización. A partir de 1945, el régimen de Salazar avanzó mucho más plena y rápidamente que el de Franco hacia un autoritarismo burocrático no movilizado, aunque no se llegó a desbandar del todo a la Legión hasta que por fin cayó el régimen en 1974. El régimen de Salazar no contenía un componente fascista importante. Desde un principio como el de Franco, al desarrollarse en una sociedad parcialmente analfabeta, todavía no movilizada, su objetivo desde su mismo comienzo fue la despolitización. Pero también él estaba demasiado influido por el vértigo fascista y los arreos exteriores del fascismo a fines de la década de 1930, de forma que en las circunstancias adecuadas también él podría haber adoptado una forma más abiertamente fascista.